O sea, un abuso de la entrevista de hablar de Alberto Fernández, ¿o me equivoco? Creo que a veces la palabra tendría que ser administrada de otro modo, ¿no? Más quirúrgicamente, no tan masivamente. Pero yo creo que a vos te debe gustar Woody Allen, sospecho. Mucho. Bueno, y esto casi una conversación entre dos personas a las que les gusta Woody Allen, ojalá ya muchas detrás de la pantalla, pero hay una película de Woody Allen que llaman Los secretos de Harry, Sí, claro. donde el protagonista, que era Robin Williams, estaba buena parte de la película fuera de foco. Y yo creo que eso a veces le pasa al presidente, que está fuera de foco. Hay momentos que se enfoca bien, la lente está más nítida, pero hay otros momentos, creo que el modelo presidente marzo 2021, abril 2021 está más desenfocado respecto sobre todo del de marzo 2020, abril de 2021, donde estaba claramente enfocado. Es decir, claramente enfocado primero porque tenía un sitio claro, hasta te diría físicamente, presidente, perdón que me ponga en ese lugar, jefe de gabinete, jefe de gobierno, perdón, de la Ciudad de Buenos Aires, gobernador de la provincia de Buenos Aires. Él estaba en el centro. E inclusive había opositores muy nítidos de gobierno que decían, Mario Negri, usted es nuestro comandante en jefe. O sea, estaba empoderado el presidente. Después, y yo creo que esto tiene que ver, a medida que se fatiga la cuarentena, se fatiga la imagen del presidente, viene el efecto Vicentín, lo que todos sabemos, etcétera. Recupera en octubre o noviembre cuando se anunciaba que iban a venir vacunas a millones y se vuelve a desperfilar de alguna manera cuando esas vacunas sabemos que no llegan en esa magnitud, llegan en otra, pero no llegan en esa magnitud anunciada. Entonces, ahí me parece que hay una cuestión que involucra como muchos aspectos. En primer lugar, las otras dos figuras que componen la coalición, Cristina Kirchner y Sergio Massa, tienen una imagen nítida. Vos estás de acuerdo o no con ellos, pero es nítido lo que son biográficamente y lo que representan en términos políticos. ¿Le otorgás la misma nitidez, la misma lente a Cristina que a Massa? Sí, no el mismo peso, no el mismo peso. Acá estamos hablando de nitidez. A ver, Cristina representa el 30%, sin bla, duda. bla, bla. Sergio Massa, y ahí tenemos un tema, porque Sergio Massa representa el centro de la coalición. Y el presidente muchas veces señala que él es el que articula y mantiene la unidad del frente de todos. Sin embargo, digamos, y en esto a lo mejor los periodistas, los buenos periodistas que te acompañan, son fuentes más fidedignas, pero parece que el entendimiento máximo Sergio no requiere de intermediaciones. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el plus que agrega el presidente si no articula de gente que no se parece estar llevando tan mal? Entonces, ¿dónde está lo que agrega? La pandemia y todo lo que ella implica que excede largamente el Ministerio de Justicia bien podría ser, como lo fue en el pasado, un elemento que lo centre. Pero si, me voy a otra película de Woody Allen, pero si de alguna manera aparece Selig, el personaje aquel que se mimetizaba de acuerdo al interlocutor, se vuelve a desperfilar. Entonces yo creo que el tema es el espacio que ocupa la figura del presidente y que a veces, volviendo a tu pregunta original, hace que trate de cubrir ese desperfilamiento con mucha intervención en Twitter o con mucha declaración que a veces le resta el contrato original de mayo del 2019. Bueno, yo veo algo, y voy a citar a un común compañero y amigo nuestro de animales, que es Jorge Asís. Los Ojos del Día insistía, le está dando una segunda oportunidad la pandemia porque vuelve a ponerse en la centralidad. Supongamos, pero yo veo que otra vez ocurre con Cristina algo muy similar a lo del año pasado. En plena pandemia, cuando el presidente era el comandante y se rodeaba de todos, Cristina desapareció prácticamente de la escena pública. Y ahora vuelvo a notar lo mismo. Como vuelve a aparecer el presidente y la vicepresidenta se desaparece. Después de haber tenido carta a los apóstoles, alocución en el dólar futuro, ¿qué papel está jugando ahí Cristina? Bueno, como en esas parejas, pero invirtiendo en este caso el orden de la frase, no soy yo, sos vos, eso es lo que le estás diciendo. Es decir, la pareja se dice no sos vos, soy yo, como forma de cortar elegantemente. Acá lo que está diciendo es lo que ya dijo, no solo en la Carta de Octubre, sino en el Estadio Único de diciembre. Yo conozco, después de 8 años de haber ejercido la presidencia, qué es lo que puede hacer un presidente y qué es indelegable en él. Por lo tanto, la tarea es del propio presidente. Ahora, lo cierto es que ya hemos aprendido después de un año de pandemia, es que hay momentos que no tenés buenas noticias para dar.
que a veces, que es lo que menos le gusta a los líderes, pero que aquellos que se ponen, ¿no?, el traje, te dicen sangre, sudor y lágrimas. Porque a lo mejor vamos a ser realistas, ojalá que yo esté equivocado, pero abril parece que va a ser un mes de malas noticias epidemiológicas. Sin duda. Y es muy difícil que aunque mañana se empezara a vacunar a un ritmo de 500.000 vacunas diarias, aplicaciones, dosis, 1 millón, que igual eso tenga un efecto tan inmediato que estemos hablando la semana que viene de 7.000 o 6.000 infectados diarios, que eran las cifras que estábamos acostumbrados. Por lo tanto, a veces tenés que enfrentar a tu público y decirle, señores, no tengo nada para ofrecer. Lo que viene es duro, sangre, sudor y lágrimas. ¿Por qué? Porque ahí está un poco el secreto de liderar. La otra vez leí una frase de Henry Ford que me parecía extraordinaria, ¿no? El creador de los automóviles. Y él decía, si yo le hubiese preguntado a mis clientes, ellos me hubiesen pedido caballos más rápidos. Yo hice otra cosa. Lideró. Claro. Entonces hay momentos, digamos, a ver, ¿qué serían los caballos más rápidos hoy? Dame más vacunas, no me toques la economía, deja que las cosas fluyan. Bueno, la verdad que todo no se puede, porque hoy estoy un poco así, José Refrán, pero digo, en antigua Roma decían, el problema de los romanos es que no toleran ni el remedio ni la enfermedad. Y vos no podés no bancarte las dos cosas. Claro. Una de las dos te tenés que bancar. Y hay momentos que solo podés pedir tiempo, paciencia, pero para eso tenés que tener mucha convicción de que estás en el camino correcto. ¿Cómo ves la reacción de la oposición, ¿no? Que está bien radicalizada, la resistencia de Patricia Bullrich, el enojo de los sectores más de los halcones y los gestionadores? Los Morales, el gobernador de Mendoza, lo que pasa con el propio Rodríguez Larreta. ¿Qué ves ahí de la oposición? Bueno, está bien, me parece a mí el corte, el clivaje que vos hacés. Estar de un lado del mostrador o del otro influye mucho. Cuando vos tenés que responder, porque sos intendente o gobernador, frente a los que te vienen a golpear la puerta, ya... Y además que te tenés que dar vuelta y hablar con el presidente, aunque seas radical, Presi, necesito un envío adicional, un ATN, un fondo discrecional, etcétera, no podés a lo mejor ser más radicalizado. Por lo tanto, también la coalición de la opositora tiene problemas que de alguna manera también los enfocan y los desenfocan como el personaje de la película de Woody Allen. Y ahí me parece que tienen que resolver qué porcentaje de halcón combinan con qué personaje de paloma, con qué porcentaje de paloma, como en las pócimas de Harry Potter, ¿viste? Vos decís, bueno, mete un poquito de esto, mete un poquito del otro, ¿qué porcentaje? Y sobre todo en un distrito particular, en donde juegan de visitante, y es obvio que la elección va a tener mucho que ver ahí, que es la provincia de Buenos Aires. Ahí hay una ventaja que tiene el oficialismo, tiene un piso electoral muy alto, independientemente del candidato. Para la oposición esto no es una cuestión subalterna y no es lo mismo, más allá digamos, de las biografías que tengan cada uno de ellos muy respetables, Vidal, Bullrich, Santilli, porque algunos te pueden contener el voto duro y no acercarte algo del blando, otros a lo mejor son muy empáticos con el blando, pero los propios duros hablan de tibiemos, este verbo que se ha inventado en los últimos meses, ¿no? Como forma de decir, vos sos demasiado blandito y esto es batalla. Y yo creo que ahí también hay, a lo mejor es muy forzado, es muy subjetivo, así que puede ser muy forzado, la debilidad o el desenfoque de Alberto repercute en el desenfoque de Horacio. Dame un segundo porque quiero que con nuestros compañeros charlemos después de la pausa, una pequeñísima pausa. ¿Son fan de Woody Allen o no ustedes? Sí. Yo soy de Marangoni, yo soy fan de Marangoni. Sí, cómo no. ¿La mejor peli de Woody Allen es? Crímenes y pecados. Más que Manhattan, más que Interiores, más que... Sí, porque además porque me parece que toca un tema que es central, que es el tema de poder obrar mal y no tener ningún castigo. ¿Y cuál sería entonces el sentido de la vida si no hay algo superior que rige las relaciones entre las personas? Y lo toca en Match Point, también de una manera muy preciosa. Y la otra que agregaría es Medianoche en París. Hermosa película. Que es preciosa por la fotografía, porque nadie te puede mostrar París como lo muestra él, pero porque plantea algo que también es muy humano, la idealización del pasado como forma de rehuir del presente, que es algo que en la política es muy frecuente. Vamos a hacer eso. Los viernes vamos a hablar de cine y de peli, y de eso, que viene Gustavo. Pequeña pausa y seguimos hablando con Marangoni. Juan Carlos de Pablo, cuénteme, señor. Bueno, Gustavo, ¿qué visión ves de la oposición de cara a la elección? ¿Crees que tiene posibilidades un peronismo intermedio? Mira, me parece que esas franjas o esas lonjas son muy pequeñas.
Porque yo no veo nubarrones en cuanto a la coalición oficial de acá a octubre o noviembre, cuando sean las elecciones, para que haya divisiones. Me parece que acá todos han aprendido que el que se divide o pierde un cacho, pierde. Entonces, las dos alternativas que es o perder por lo conceptual fuerte, sería Esper, Milei para el lado de Cambiemos, o perder para el tándem Lavagna, Randazzo, como se dice ahora, y todo, yo no sé si tienen mercado como para ser muy robusto. Ahora, si la elección llegara a ser muy pareja y te sacan 3 o 4 puntos, te puede complicar. Pero me da la impresión que quizás en algunos distritos haya más diferencias, que los que ganen en sus propios espacios provinciales van a ganar con holgura. ¿Cuánto pesa para vos la realización o no de las PASO? Porque yo soy de los principistas que dicen hay que cumplir las reglas, está bueno hacer la elección, ¿verdad? Pero tenés encima la pandemia y la verdad que mis principios empiezan a flaquear ahí. Yo creo que no hay que modificar y me parece bien que se postergue un mes. Es más, lo único que le cambiaría es el sentido de la última O. Haría primarias abiertas, simultáneas y optativas. Porque la verdad, No una hay interna... nadie. No hay nadie. Bueno, ahí tenés un elemento adicional para el cual tendrías menos concentración de gente. En última instancia, una interna no tendría por qué ser obligatoria. La de octubre o la de noviembre sí que sea obligatoria, pero la otra no. Y el hecho de postergarlo un mes me parece que es dialogar con la realidad. Y si alterase la regla de juego y la suspendés, tiene que ser con un alto grado de consenso. Esas leyes no las puedes aprobar por 130 votitos. Claro. Claro. ¿Entendés? Porque cuando vos alterás la regla de juego, tenés que tener un alto consenso. Unidos, pero sin vacunas, con crisis económicas, ¿puede ganar el oficialismo la elección? No, ahí se le hace cuesta arriba. Yo creo que en el imaginario del oficialismo hay dos cosas. Que llegan a la vacunación, perdón, que llegan a la elección con 20 millones de dosis aplicadas, datos de ellos, y con una inflación que empiece con 2. Claro. Si la inflación empieza con 3 o con 4, como probablemente empiece la de marzo, que es una horrible noticia, porque vos estás atando todo al muelle y sin embargo el barco se te va, es un problema. Y si llegaras a vacunar un número inferior al que te permite cubrir a toda la población mayor de 60 años y todos los otros que ya sabemos, me parece que ahí es remar en dulce de leche pastelero, ¿no? Bueno, ahora le voy a preguntar justo al profe sobre la inflación que empiece con 2. Él no hace pronóstico, pero me parece que lo veo altamente difícil. En el corto parece muy difícil, pero una consideración de tipo político, más allá de la económica que haga el doc, es, ahí hay ruidos entre ministros que dicen una cosa y funcionarios subalternos que dicen otra, respecto al tema de tarifas, o cuando un ministro en el ámbito de producción anuncia, junto con el presidente del Banco Central, que van a facilitar el tema del cepo para poder importar, aparece otro u otra con el palo y claro, sácate, y vos decís, bueno, muchachos, pónganse de acuerdo porque alto y bajo a la vez no se puede. Placer verte. Igualmente. Gracias como siempre. Profesor Juan